Bueno, familia, pues bienvenidos, qué gusto saludarles, qué bueno que el Señor nos dé la oportunidad de reunirnos, que el Señor nos dé la oportunidad de poder saludarnos, de vernos nuestras caritas, ¿verdad? Y poder saber que estamos bien, ¿no? Que podemos estar acá y gracias a Dios por eso, de verdad es una bendición, ¿no? Y lo hemos dicho en otras ocasiones y lo seguiremos diciendo, ¿no? En el sentido de ser agradecidos. Gracias a Dios por estas plataformas, ¿no? Gracias a Dios por las redes sociales, por el internet, gracias a Dios por ello y por el acceso que tenemos a esta, esta, ¿cómo se llama? A esta herramienta, ¿no? Bien, pues hoy vamos a terminar el primer capítulo, ¿no? De hecho, va a ser una enseñanza corta, creo que va a ser una enseñanza corta. Vamos a leer a partir del versículo 26 de la primera carta a los Corintios y vamos a leer hasta el 31. Eh, Creo que es corto porque de hecho viene cerrando la idea del apóstol Pablo de las dos enseñanzas pasadas, ¿no? Es prácticamente la misma idea. Sí, algo que ya vimos, pero bueno, hay algunos elementos aquí importantes a considerar que creo que el Señor, que es importante, ¿no? Que veamos. Eh, Bien, continuamos. La serie se titula Vivamos piadosamente, ¿sí? Es el estudio a la primera carta a los Corintios, ¿sí? Vamos a leer ahí a partir del versículo 26, primera de Corintios 26 al 31, leemos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por el acceso a tu palabra, a estas buenas nuevas que nos muestran tu misericordia, nos muestran, Señor, cómo es que nace en tu corazón el redimirnos, el salvarnos, el reconciliarnos contigo, aun cuando en nosotros, Señor, no había la más mínima intención. Podíamos identificar o identificamos en algún momento esa necesidad en nosotros de nuestro Creador. Sin embargo, Señor, fuiste tú quien tomó la iniciativa, quien hizo la obra, y es tan maravilloso poder ver, Señor, tu obra en nosotros y descansar en ella. Gracias, de verdad, pongo este tiempo en tus manos, te ruego que nos des gracia para poder entender lo que quieres hablarnos esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a irnos deteniendo, ¿no? Como lo hemos estado haciendo las otras semanas. Antes que nada, pues el contexto, ¿no? El apóstol Pablo está afirmando de una manera muy severa, ¿sí? De una manera muy directa, cómo es que el hombre se reconcilia con Dios, ¿sí? Cómo es que el hombre es que se salva y cómo es que el hombre tiene una relación con Dios. Y el apóstol Pablo ataca directamente a la jactancia, a la soberbia, ¿no? Y lo hace atacando a la sabiduría, ¿no? La semana pasada hablábamos de que el apóstol Pablo, el propósito en su discurso en este momento es poder arrancar, ¿no? Y separar aquellos que creían, ¿no? Que podían tener una relación con Dios, o que una de las razones por las cuales ellos se podían relacionar con Dios y que portaban el Espíritu de Dios y que eran usados por Dios y eran escogidos por Dios eran porque eran sabios, inteligentes, y muchos de ellos se jactaban, ¿no? Llegaron a llegar a ese tipo de conclusiones, y el apóstol Pablo está llevándonos a entender
que por supuesto que no es así, ¿no? No es por nuestros méritos, no es porque el Señor haya visto alguna virtud en alguno de nosotros, no es porque alguno de nosotros hablara bonito, cantara bonito o estuviera bonito, ¿no? Que hay muchos bonitos, pero hay muchos que no están tan bonitos y también son salvos, ¿no? Entonces, no hay una virtud en nosotros, sino es una obra de parte del Señor, y el apóstol Pablo lo está dejando muy claro, ¿no? En ese sentido, y no está dejando cabida a que el orgullo del hombre pueda caber, ¿no? En esta ecuación de redención a la humanidad, ¿sí? Y el apóstol Pablo está siendo reiterativo. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Ya son bastantes capítulos, versículos, perdón, estamos en el mismo capítulo, bastantes versículos en donde el apóstol Pablo pareciera que como que está diciendo lo mismo, ¿no? Pero, pero lo que el apóstol Pablo desea es que quede claro en cada uno de nosotros. Por supuesto, la carta era a los Corintios, pero ahora aplica perfectamente en nosotros, que nos quede perfectamente claro, ¿sí? Que no es por sabiduría, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Repito, no es por alguna obra o algo que pudiésemos hacer usted y yo, sino es una obra redentora de parte del Señor, en donde por supuesto hay voluntad, por supuesto hay responsabilidad, ¿sí? Y eso es intocable, ¿no? Es parte de, ¿sí? Pero la realidad es que la bondad proviene de Él. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Al final, el apóstol Pablo concluye estos pasajes ahí en el versículo, a partir del versículo 30, ¿no? Habla acerca de algunos puntos muy interesantes que ahorita los vamos a ver. Pero bien, vamos a ver cómo es que empieza, ¿no? Este pasaje en el versículo 26. Valera dice, pues mirad, esta palabra también se puede traducir, o esta frase se puede traducir como consideren, ¿sí? Pues consideren. Esto a lo que está diciendo es reflexionen, ¿no? Pongan atención. Cuando el apóstol Pablo dice, pues mirad, es como deténganse un momento y reflexionen, ¿sí? O sea, fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Mediten un momento acerca de vuestra vocación. Deténganse un momento a observar detenidamente, a considerar, a reflexionar con atención y detenimiento para poder llegar a una conclusión sana. Sí. Deténganse ahí. Y esto es muy importante, mis amados. ¿Saben? Es un ejercicio que la palabra de Dios nos invita constantemente que hagamos. Considera. Considera tu caminar. Detente y mira. Detente y observa detenidamente tu caminar. Ahora, aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que observen con detenimiento, dice, vuestra vocación, ¿sí? En esta palabra vocación se puede traducir también como llamamiento y se refiere directamente al llamado de salvación. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, presten atención con detenimiento acerca del llamamiento a la salvación. ¿Sí? Está poniendo interesante, es como, presten atención, miren, ¿sí? Miren el llamamiento, cómo se originó este llamamiento, de dónde proviene, qué características tiene, cómo es este llamamiento, ¿sí? Esta palabra vocación, ¿no? Nosotros la utilizamos mucho como, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? La vocación es que tiene vocación de enfermera, ¿no? Porque le gusta curar y se está refiriendo a un llamado, ¿sí? Se está refiriendo a un llamado, algo que Dios habló, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, consideren, hermanos, su llamado, su llamamiento. Repito, directamente se está refiriendo a la cuestión de salvación, ¿sí? Al llamado de parte de Dios que tuvo para con nosotros. Dice, bueno, en este llamamiento, ¿sí? En esta salvación, dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. No. O sea, empezó a confrontar ahí, ¿no? O sea, si prestan atención, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice a los Corintios, mírense ustedes mismos. La verdad es que no son una gran oferta. ¿No? O sea, si se detienen tantito a ver, la realidad es que no es como que diga, qué bruto, qué pueblazo se agarró el Señor.
¿no? Pero ve, o sea, qué calidad de gente el Señor llamó. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, consideren tantito y miren las fichitas que son. Sí. O sea, dense cuenta. Sí. No son una gran oferta. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, es decir, no había mucha gente, le va a decir la característica que por supuesto había gente que podía ser, que podría resaltar en cuanto a la sabiduría, por supuesto que sí. Sin embargo, no es el patrón del llamamiento de salvación. ¿Me explico? Nosotros vemos en las escrituras a hombres muy brillantes hablando acerca de lo natural. En cuanto a la sabiduría humana, había hombres muy brillantes. Uno de ellos era el apóstol Pablo. Si nosotros observamos con detenimiento, ¿sí? Él, por supuesto, que entraba dentro de una categoría de hombres ilustres, preparados y sabios. Sin embargo, el apóstol Pablo es claro y es reiterativo en esto. Él jamás procedió a la salvación, al evangelio, ni lo compartió con sabiduría humana, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque no quise hacer vana la cruz, el mensaje de la cruz, porque eso no consiste en ello. El evangelio no consiste en la sabiduría humana, ¿no? Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es eso, ¿no? O sea, no es como que a los más sabios llamó el Señor, sino es un general, o sea, no es así, ¿no? Dice, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, es decir, con influencia. Aquí el apóstol Pablo no permite, mis amados, que nosotros excluyamos a gente, ¿sí? Que tengamos distinción en gente. Es que de cierta característica, ¿no? Son los que pueden llegar al evangelio, al cristianismo. Los que tienen poder, los que tienen influencia, ¿no? Esas son las ovejas que me gustan a mí, las que tienen poder, ¿no? Esas que pueden influenciar. Por esas ovejas vamos. ¿Han escuchado ese tipo de mensaje? Existe, mis amados. Bueno, el apóstol Pablo dice, el evangelio no se comportó así. No llegó así a ustedes. Dice, detengan, consideren, verás, presten atención, ni a sabios, ni a poderosos, dice, ni a nobles. Esta palabra nobles no significa como que, ay, qué noble es, ay, es que es tan noble ese muchacho, es bien lindo, ¿no? No habla de eso, habla de nobleza, es decir, que tiene parte de un reinado, que tiene parte de un poderío. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no es el patrón del evangelio llegar a la gente, entre comillas lo digo, importante, ¿no? Con influencia y poder en el mundo. No fue así. Y para muestra, considérense ustedes. O sea, y para muestra, ahora sí que ustedes mismos juzguense, ¿no? Alguno aquí dirá, no, es que yo soy una princesa, ¿no? Mi mamá siempre me dijo que yo era una princesa. Sí, pero volteemos a ver, ¿no? Y luego el apóstol Pablo ahorita se pone todavía un poquito más agudo, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, no, hermanos, en cuanto a su llamado, ¿sí? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Este mucho, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? No está diciendo que ninguno, sino hay sabios, como comentaba ahorita, sí hay poderosos que son llamados al evangelio, por supuesto, que se salvan, y sí hay nobles. ¿Me explico? Sí lo hay. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, ellos no, simplemente no muchos. No. Dice, sino que ha escogido Dios. Valera dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y ahí es donde viene el ganchito al hígado, ¿no? Porque recordemos, el apóstol Pablo está llevando a los corintios a considerarse a sí mismos. Considérense, mírense. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo, a lo necio. ¿A quién escogió el Señor? ¿Para quién es ese llamado? ¿Sí? ¿Para quién para quién fue ese llamado, verdad, a salvación? ¿Para quiénes son los que participaron? Dice, Dios escogió a quién? Dice, a lo necio del mundo. Ahora, todo lo que Dios hace, mis amados, lo hace con un propósito, ¿sabía usted?
todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios no hace nada porque sí. Aun cuando es Dios y nosotros de repente podemos encontrar en las escrituras un por cuanto soy Dios, porque lo hay, es decir, porque soy Dios y punto. Pero Dios en las escrituras nos deja ver que detrás de una decisión hay un propósito, hay una razón. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿no? A lo necio del mundo. Dice, no escogió lo necio del mundo, ¿sí? Sino que, dice, lo necio del mundo, ¿para qué? Dice, para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, viendo de nuevo a los corintios, Pablo puede decir, ustedes no son sabios de acuerdo con el mundo, no son poderosos ni son nobles, sino que ustedes están entre los necios del mundo. ¿Sí? Sin duda, muchos creyentes en Corintio estaban comenzando a pensar muy en alto de sí mismos por la obra de Dios en ellos. Sí. Y Pablo no les permitiría esto, ¿no? Ahora, entendamos un poquito el contexto. Se estaban manifestando muchos dones de parte del Espíritu. Había palabra de sabiduría, había profecía, había don de lenguas, había interpretación, había sanidad. Sí. Entonces, podemos nosotros concluir y llegar a pensar, por supuesto, que en muchos de los corintios, ¿verdad? Decían, es que cuando yo oro, ¿no? Cuando yo oro y pongo las manos, la gente sana, porque soy muy espiritual, ¿no? Es porque soy muy entendido. Es porque yo hago esto, es porque hago el otro. Miren, esa es una tentación constante, mis amados, entre los siervos del Señor. Esa es una tentación constante. Sí. Es que Dios se manifiesta o Dios hace porque yo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está dejando claro, ¿no? Eso. Si no es así. No es por eso. No. De hecho, Dios escogió lo vil. O sea, si Dios te escogió dentro, ¿no? Dentro de las categorías, entras en aquello que no vale. En aquello que no tiene valor. Sí. Esa es la condición, mis amados, en las que el Señor nos encontró a usted y a mí. Esa es la condición, escúcheme mi amado, del ser humano sin Dios. Esa es la condición del ser humano sin la obra de Cristo. Es vil. Sí. No hay valor en él. Lo único que podemos encontrar en el ser humano sin Dios, bueno, es el aliento de vida que el Señor le presta a cada ser humano. Pero en sí mismo, mis amados, es pecado lo que gobierna la condición en la que usted y yo nos encontrábamos, ¿cierto? Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo necio del mundo es que Dios escogió, ¿sí? Repito, Dios no está diciendo, y esto es importante, que es mejor ser necio o no educado, ¿sí? Dios no está diciendo que no nos preparemos. Dios no está diciendo absolutamente eso, por supuesto que no. Él está diciendo que la sabiduría del mundo y la educación no trae salvación en Cristo. No trae salvación en Dios. No hay reconciliación por ello. Sí. Al poner al fuerte y sabio y grande en vergüenza, Dios no exalta al débil o al ineducado, ¿verdad? O al que es sin valor, sino que los lleva a todos bajo un mismo nivel común. Todos tenemos la misma condición delante de Dios. Todos tenemos la misma necesidad. Tanto el pobre como el rico, el noble, ¿verdad? Todos tenemos la misma necesidad. Y la necesidad, y lo hemos dicho muchas veces, y seguramente lo seguiremos diciendo, la necesidad más grande que el ser humano tiene es reconciliarse con su Creador. Esa es la necesidad más grande. Reconciliarse con su Creador. Entonces,
Ciertamente es mucho más sencillo, por eso la expresión de Jesús cuando habla acerca del rico, es mucho más sencillo que una persona que reconoce su carencia, en este caso un pobre, un enfermo, alguien que su debilidad es tan evidente, es mucho más sencillo que reconozca a Dios precisamente por su debilidad. Cuando Jesús usa la expresión acerca de que un rico no puede entrar al reino de los cielos, no significa que el dinero en sí, ¿verdad?, imposibilite, o un rico esté imposibilitado en reconocer la obra de Dios. No, sino que la realidad es que el amor al dinero, como dice la Escritura y lo enseña como raíz de todos los males, es el amor al dinero, no el dinero en sí, ¿sí? Aquellos que tienen dinero, ¿sí?, es muy común que su esperanza esté expuesta en eso, porque circunstancialmente ellos han podido o han aprendido a lo largo de su vida, ¿sí?, que pueden resolver ciertas cosas en el mundo. Por eso es que se les complica tanto, mis amados, reconocer a Dios. Ahora, repito, no significa que un rico no pueda entrar al reino de los cielos. No es eso. La expresión, repito, es un hebraísmo que Jesús utiliza para decir que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí? Pero, repito, es una expresión, es un hebraísmo. ¿Sí? Tenemos a muchos hombres de fe que tuvieron dinero. Abraham, David, ¿sí? O sea, a lo que voy es, Dios no está peleado con las riquezas. Es más, déjeme decirlo, Dios quiere prosperarnos, ¿sí? O sea, el dinero es una muy buena herramienta, nos da libertad, ¿sí? Pero Dios está más interesado en forjar su carácter y su naturaleza en nosotros que en otra cosa, ¿me explico? Y si el dinero viene y estorba hacia lo esencial y primordial, que es forjar el carácter de Cristo en nuestra persona, pues no va a llegar por misericordia y bondad del Señor. ¿Me explico? O sea, Dios está más interesado en que nuestro carácter sea forjado que en hacernos prosperar, ¿sí? Y Dios en su sabiduría sabe que a lo mejor si nos da 5 pesos más, podemos perdernos. Entonces Dios dice, no, nomás te voy a dar 3. Señor, es que cómo me gustaría tener 5. No, te va a hacer daño. Confórmate con 3. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí está. Sí. ¿Y a qué nos lleva, no? La enseñanza del apóstol Pablo, vivir contento con lo que recibimos. Abundancia o escasez. En todo, ¿verdad? He concluido esto. Cristo es mi fortaleza. Él es mi fuente de fuerza. Él es mi fuente de vida. De Él hecho mano en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que yo me encuentre. Él es mi fortaleza. ¿Sí? Y hasta allá nos llevará el Señor. Entonces Dios está muy interesado, y lo vemos aquí, por supuesto, el apóstol Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, en que nosotros entendamos, mis amados, que necesitamos depender de Él, que dependemos de Él en una totalidad, ¿sí? Que es su obra, ¿sí? Que Él no nos escogió, repito, por alguna virtud personal. No es así. Y a veces uno dice, no, eso lo tengo bastante claro, pero al momento de la práctica, mis amados, a veces no se ve tan claro. A veces no se ve tan claro. De repente hay superioridad y creemos que somos mejores que muchos. Es que, no, hombre, yo veo a mis hermanos, a mis hermanas, de mí a ellos, Señor, wow, tu misericordia, cómo me salvó. Esos necios, esos desentendidos, ¿no? Y a veces, mis amados, podemos reaccionar en soberbia, ¿no? Y en faltos de amor, precisamente por eso, ¿verdad? Porque nosotros hay de repente esa pizquita, ¿no? De que creemos que nosotros somos mejores y por eso somos salvos. Pero la palabra de Dios no permite que haya eso. El apóstol Pablo está tratando de que ese tipo de pensamientos que pueden llegar a nuestro corazón se quiten, ¿no? Se salgan. O sea, repito, sigo utilizando esa expresión, ¿no? El apóstol Pablo desea arrancar, quitar, ¿no? Separar. O sea, y aquí es donde podemos hacer un ejercicio, ¿no? Muy importante, el decir, y qué bueno, tal vez la mayoría sepa la respuesta, pero de verdad, de nuevo el ejercicio, ¿no? Consideren, a ver, mediten, ¿por qué son salvos?
porque hace algunos años me levanté y vencí la vergüenza e hice una oración de fe. ¿Por eso soy salvo? ¿No? O sea, detengámonos y meditemos por qué somos salvos. ¿Por qué yo puedo asegurar que soy salvo? ¿Por qué Dios me salvó? No sé usted, pero con algunos de ustedes he tenido esta plática, ¿no? Pero de repente ¿por qué, Señor? Unos responden que sí, otros que no. No sabemos, ¿verdad? Concluyamos, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios. Es que ellos son más pecadores que nosotros. La verdad es que no. O sea, tal vez la diferencia de un asesino que está en la cárcel es que él tuvo la pistola y yo no, en su momento. Si yo hubiera tenido la pistola, tal vez hubiera jalado el gatillo igual que él. Ahora me estoy metiendo un rollo de Freud psicológico que dice que según la circunstancia. No, no estoy hablando que la naturaleza es exactamente la misma, pero de repente las decisiones que se toman es por contexto. O sea, citando al pastor Raúl Borboa, ¿no? Muchos no pecamos, ¿verdad? Ese Raúl, muchos no pecan porque no tienen dinero para pecar, ¿no? O sea, hasta ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? O sea, no tengo, se va a escuchar fuerte, ¿eh? Pero de repente no tengo un amante porque ni siquiera tengo para invitarla a salir. No tengo para ir a dónde irme, ¿no? Ay, mira aquel, mira este, mira el otro. Bueno, ¿qué diferencia hay? Miren, recuerdo, ¿se acuerdan cuando lo del Odil? ¿No? Todo el saqueo que hubo y todo ese rollo. Yo me acuerdo que platicaba con un amigo y él le adjudicaba a aquellos que saquearon y robaron a gente de escasos recursos, ¿no? Y que venían de fuera. Decía, no, es que ellos fueron. Y le digo, sorpresa, porque no fue así. Los que saquearon fueron maestros, fueron doctores, ¿sí? O sea, no solamente fue gente de escasos recursos, abusivos, no, sino aquellos que tuvieron la oportunidad. Y una vez platicaba con una persona, ¿no? Y así como que no, indignado, y yo le preguntaba, ¿qué onda? ¿Tú qué hubieras hecho? Si hubieras tenido la oportunidad en ese momento de ver cómo todos estaban llevando las pantallas, ¿no? Las consolas y todo eso, tú estando ahí, ¿qué hubieras hecho? Dice, no, la verdad es que me las hubiera llevado. Entonces eres un ladrón igual que ellos. Pero la diferencia es que no estuviste ahí. Sí me explico, pero el asunto es el corazón. Por eso, mis amados, nuestro Señor Jesucristo exhortó de una manera muy fuerte, muy clara a los fariseos y le dijo, miren, no solamente aquel que lleva a cabo el pecado, sino aquel que desea en el corazón. Aquel que codicia a una mujer, este ya está adulterando. O sea, es cuestión de que las circunstancias se den para que se culmine el pecado, pero el deseo está y por ahí se empieza. ¿Sí? Entonces, todo esto a lo que voy es que no somos mejores que otros. Ha sido la bondad y la misericordia del Señor, mis amados, que nos alcanzó. Y no sé ustedes, pero eso a mí me lleva a decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. No me queda más que tener una vida en gratitud, ¿no? Y en respuesta al favor que el Señor me ha dado, que es totalmente inmerecido. No lo merezco, no hice nada, no me lo gané en lo más mínimo, al contrario. Pero has tenido bien, Señor, brindar tu salvación a mi vida. Gracias. Gracias. Yo le invito a que le diga, Señor, gracias. Muchas gracias. Por eso dice el apóstol Pablo, el Señor toma a lo necio, ¿verdad? A lo vil de este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Vemos el propósito, ¿no? Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí? Dice, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte. Sí. Pastor por ahí, ¿no? Dice, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero uno de los problemas, ¿verdad?, más evidentes, mayores en el ser humano es que precisamente se cree lo suficientemente fuerte para llevar a cabo su vida y no tomar en cuenta a Dios. Es que yo puedo, no necesito a Dios, no necesito que
saber qué es lo que Dios dice de cómo llevar a cabo mi matrimonio. Yo puedo, ¿no? Si mi abuelo pudo, mi papá pudo, yo también puedo, ¿no? No contabas con el poder femenino de hoy en día, ¿no? Ya la vida no es la misma. Ya los métodos del abuelo y del papá ya no sirven, ¿sí? Ya en el mundo ya no sirve eso. Sí. Entonces, no es cierto. No es verdad. Y es muy trillado este ejemplo, pero es cierto, mis amados. Dios nos ha dado un manual de vida. El Creador nos ha dado un manual de vida. ¿Sí? El instructivo de cómo llevar a cabo nuestra vida, de cómo llevar a cabo nuestro matrimonio, de cómo ser buenos padres, de cómo ser hijos, de cómo ser hermanos, de cómo ser congregantes, hermanos en Cristo. Dios dejó las instrucciones de cómo debemos de conducirnos. El que estemos funcionando mal es precisamente porque ignoramos lo que el Señor ha establecido de cómo debemos de relacionarnos y funcionar en la vida. Ese es el asunto. Que agarre una guitarra como raqueta, ¿verdad? Es por ignorancia. Lástima. No está llevando a cabo su propósito. Es para hacer música, no para hacer deporte. Oye, pero me funciona, mira, puedo regresar la pelota. Sí, pero no sirve para eso. Y sé que suena muy bobo, mis amados, pero así de absurdo es como el ser humano lleva a cabo su vida. Y miren, así de absurdo es aquellos hombres que dicen que son mujeres y atrapados en un cuerpo de un hombre. Así de absurdo es. Como agarrar una guitarra como raqueta. Así de tonto y de absurdo es. ¿Por qué? Porque ignoran el propósito de aquel que creó. ¿Sí? Aquel que los creó. ¿Sí? Pero es eso, ¿no? El hombre jactándose, creyendo que es fuerte, que no necesita de Dios. Y bueno, Dios dice, está bien, ¿no? Ahí va. ¿Eso quieres? Eso tendrás, ¿no? Sí, Señor, no salvó a ellos, ¿no? Dice, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Esta palabra, para avergonzar a lo que es fuerte, se puede traducir como aquello que se considera sólido. No. O sea, es algo que se considera. O sea, porque delante de Dios, ¿qué puede ser fuerte? No. O sea, delante de Dios, ¿qué puede ser sabio? ¿No? El apóstol Pablo, unos versículos anteriores dice, ¿no? Usando una expresión, dice, aún lo más débil de Dios es lo más fuerte para los hombres, ¿no? Aún lo menos sabio de Dios es lo más sabio a comparación de los hombres, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, de hecho, esta palabra es una palabra irónica, ¿no? Como para decir que es fuerte, está utilizando una palabra en ironía, ¿no? Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dice el versículo 28, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Sí. Esto ya lo he comentado, ¿no? Pero yo recuerdo que en una ocasión yo le predicaba a una persona. Y yo le decía, es que somos lo vil y menospreciado. Y me contestaba, tú eres lo vil. Me decía, yo no. Tú eres de lo peor. Yo no. ¿No? La verdad es que según las escrituras, mis amados, repito, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué somos delante de Él? Delante de su santidad, ¿no? Eso me trae a memoria al profeta, ¿no? Cuando exhortaba al pueblo y decía, ay de ustedes, pueblo insensato, ay de ustedes. Y cuando tiene una visión de Dios dice, ay de mí. Dice, ya estoy muerto, porque estoy delante de la presencia del Altísimo, ¿no? Cuando nosotros contemplamos la santidad de Dios, no hay cabida, mis amados, para siquiera jactarnos una nada, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre, mis amados, delante de Dios? ¿Qué es la justicia del hombre ante ese Dios justo, santo y poderoso? ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos?
Y a veces actuamos, mis amados, como si Dios nos debiera algo. Actuamos como si Dios necesitara de nosotros. No es más que arrogancia, orgullo. Y déjeme decirle algo, el Señor se encargará de tratar eso. Dios tratará eso. Si somos de Él, ¿no? Pues espere el cintarazo, ¿no? Espere la vara. En amor, por supuesto, y con un propósito. ¿Sí? Porque como digo, Dios es bueno. La palabra de Dios habla de que Dios al que ama corrige, ¿no? Y eso para mí, mis amados, también me da mucho descanso, ¿no? Y es un tema también que hemos hablado acerca de la disciplina de parte de Dios, porque a veces nosotros malinterpretamos esa parte y debo decir lo que es inmadurez. Es como cuando nuestros hijos piensan, ¿no? Que no los queremos porque les damos vara, ¿no? Y no, por eso es tan importante que nosotros nos aseguremos que nuestros hijos comprenden que nuestro amor es intocable, aun cuando nosotros les estamos reprendiendo, aun cuando nosotros les estamos disciplinando. Es decir, hijo, mi amor por ti no se altera en lo más mínimo, pero es necesario que te corrija, porque lo que estás haciendo está mal. ¿Sí? Bueno, Dios de esa misma manera quiere, mis amados, que nosotros entendamos que su amor por nosotros no se altera en lo más mínimo, y le estoy hablando a los que somos de Él. ¿Sí? Estoy hablando a sus hijos, a lo que hemos nacido de nuevo, a aquellos que hemos sido rescatados, a aquellos que hemos sido librados de esa antigua manera de vivir y que ahora compartimos una misma naturaleza por la obra de Dios. Bueno, esos que son ahora hijos suyos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, bueno, ellos degustarán, mis amados, de la corrección de papá. Sí. Porque es nuestro Padre y nos corrige porque nos ama. Sí. Entonces, qué bendición es poder entender también esa parte, ¿no? Por eso el hecho de descansar, ¿no? No solo entender que Dios es soberano, ¿verdad? Que Dios hace lo que Él quiere, a la manera que quiere, cuando quiere, ciertamente, ¿verdad? Él no pide cuentas, Él no pide permiso, ¿sí? No hay fronteras para Dios, no hay límites para Dios, pero aún esa soberanía, escúcheme, se ejerce, mis amados, en bondad, se ejerce en diligencia, en misericordia, porque Él no se niega a sí mismo. ¿Me explico? Dios es soberano para con nosotros y toma las decisiones que Él quiere para con nosotros, pero dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿no? ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! ¿Sí? Entonces, dice el versículo 30, dice, 29 dice, para que nadie se jacte delante de Dios, ¿sí? Esta palabra jactar, ¿sí? De hecho, hay referencia ahí en Efesios 2:9, para aquellos que están anotando, ¿sí? Pero esta palabra jactar habla acerca de presumir, ¿no? Habla acerca de mostrar algo con jactancia, de mostrar algo como con presunción, ¿sí? Como cuando, ¿se acuerdan? Kiko le decía al chavo, chavo, ¿no? Chavito. Qué cruel era Kiko, ¿no? Sabiendo que el chavo tenía hambre y le presumía una torta de jamón. Y el chavo se lamía la boca, ¿no? Y le dolía su estómago. Y Kiko, sabiendo que tenía hambre, le presumía esa torta. Fíjense, a eso se refiere esa jactancia, ¿no? Esa soberbia que en el ser humano hay. Y de verdad, por eso me gusta mucho cómo el apóstol Pablo empieza, ¿no? Estos pasajes. Deténganse a meditar. Deténganse. A ver, ¿en serio? ¿De verdad podemos jactarnos nosotros delante de Dios? ¿En serio nosotros podemos hacernos fuertes delante de Dios? ¿Sabios delante de Dios? ¿No? Me trae a memoria, ¿no? Ese cuestionamiento de Dios a Job, ¿no? Entonces dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, versículo 30, se lo leo en Valeras 60, dice, más por Él, por su obra,
¿sí? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por la obra de quién? Del Padre. Por su bondad, por su obra, por su misericordia. Porque nace en Él. Por Él es que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Esta palabra en Cristo Jesús, de hecho el apóstol Pablo la usa mucho a la carta en los Efesios y tiene que ver con un resguardo y una seguridad. Gracias a la obra del Padre es que nosotros estamos sumergidos en Cristo Jesús. Sí. En Él, estamos en Él. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. El cual dice nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sí. Jesús, ahora, sabiduría. Cuando nosotros, esto es muy interesante porque los que dicen que saben, cuando habla Proverbios, por ejemplo, acerca de la sabiduría, nosotros vemos que se refiere, se está refiriendo de una manera literaria, por supuesto, pero a una persona, ¿no? Y nosotros podemos concluir que está hablando acerca de Jesús mismo, ¿sí? Muchas de las veces la sabiduría es personificada en la Biblia, en las Escrituras, y hace una referencia directa al Mesías, a Dios encarnado. Él es la sabiduría, ¿sí? Él es la sabiduría. Él es el conocimiento aplicado de Dios. Eso es sabiduría. Sabiduría, ¿verdad? Cuando la Escritura habla acerca de sabiduría, es aplicar el conocimiento que proviene de Dios. No es obtener conocimiento, sino es aplicar el conocimiento. Somos sabios cuando nosotros escuchamos el consejo y lo llevamos a cabo. Eso es sabiduría. Cuando nosotros escuchamos el consejo de papá y mamá y aplicamos el consejo, eso es ser sabio. Eso es sabiduría. Repito, sabiduría no es tener acceso al conocimiento, sino es aplicar el conocimiento. Cristo es el conocimiento de Dios encarnado. Es el verbo hecho carne. Él es sabiduría. Y no solo sabiduría por nosotros, sí, por nosotros que se hizo carne, sino también dice que es justificación, santificación y redención. Es decir, en su obra, ¿sí?, Él comunica tres cosas, mis amados, a aquellos que están en Cristo Jesús. En primera, la justificación, y significa que somos legalmente declarados, mis amados, como no culpables. Ahora, qué interesante es, el apóstol Pablo primero nos pega una ubicada, nos pone en la posición en la que tenemos que estar, lo vil y lo menospreciado, lo necio, ¿verdad? Lo menos fuerte, lo débil, ¿sí? Aquellos que no se pueden jactar. Y luego el Señor nos pone en el lugar que debemos estar, ¿no? Igual el apóstol Pablo, ¿sí? Habla acerca de justificación y es que, híjole, no me puedo salvar, soy de lo peor, soy de lo vil, soy esto, lo otro. Sin embargo, legalmente estoy siendo justificado. ¿Por quién, mis amados? Por la obra de Cristo en la cruz. Primeramente me ubica quién soy, mi incapacidad de poder justificarme, pero ahora, ¿verdad? En Cristo Jesús soy justificado. Y repito, esto significa que somos legalmente declarados inocentes, mis amados. Sí. Tenemos una justicia positiva. Sí. Esto habla acerca de que las obras justas y el carácter de Jesús nos son contados a nosotros. Y por favor, meditemos en esto un momento, porque es algo muy profundo, ¿sabe? Esto tiene implicaciones muy profundas. Golpea en eternidad, trasciende eternidad. Entonces, qué interesante es esto, ¿no? ¿Sí? Él nos ha hecho, nos ha justificado, ¿sí? Somos justicia por Él. Y dice que dice santificación. Habla, mis amados, de nuestro comportamiento y cómo es que los creyentes deben de separarse del mundo en Dios, ¿sí? Nosotros no creemos, esto es muy importante, en santificación por enfocarnos a nosotros mismos, sino en Jesús. Esta palabra justificación tiene que ver con ese proceso en el que el creyente se encuentra al momento de recibir la salvación de parte de Dios por gracia, ¿sí? Nosotros somos santos
Eso es importante. A nosotros se nos imputa una santidad, un estado de santidad, es decir, somos apartados para Él. Eso es imputado, es decir, eso se nos da, se nos brinda por gracia en el momento en que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, se nos justifica, ¿verdad? Legalmente ahora somos inocentes y entramos en un proceso de justificación, y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es el proceso en el que nos encontramos constantemente. Es donde el Espíritu Santo empuja todos los días de nuestra vida. Es el proceso al cual constantemente, a través de las Escrituras, obedeciendo la instrucción de los apóstoles, como el apóstol Pedro cuando dice, ¿verdad?, desechando constantemente aquello que no es bueno, todo lo que viene en mi mente, argumentos, ¿verdad?, que no son válidos delante de Dios, que me llevan a comportarme como alguien que no cree en el Señor, como alguien que no ha sido justificado, ¿sí? Obedeciendo todo lo que el Señor nos habla y nos dice. Bueno, ese es un proceso de santificación. Y aún en ese proceso, mis amados, en donde va implícita su voluntad y mi voluntad, bueno, aún ese proceso, el Espíritu Santo va implícito, y es obra también del Espíritu Santo en usted y en mí, ¿no? Entonces, esa es la santificación, una obra de Dios, una obra de su Espíritu en el creyente, ¿sí?, en donde nos estamos preparando, nos estamos maquillando, nos estamos vistiendo para el encuentro, mis amados, precisamente con nuestro amado, con nuestro novio. ¿Sí? Somos la novia de Cristo. ¿Cuántos de ustedes se están alistando y arreglando para el encuentro con Él? ¿Cómo van en eso? Se están pegando su bañito, se están maquillando. ¿Cómo van? ¿O no? ¿O están renuentes a la obra del Espíritu? ¿O están renuentes a lo que el Señor quiere hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Estamos creciendo? ¿Vamos avanzando? ¿O no? Porque, ¿cuál es, mis amados, la justificación que pondremos delante de Dios? ¿Qué le diremos a Dios? Santificación. Dice, ha sido hecho por nosotros santificación y redención. Esa es una palabra que tiene que ver, que se usaba para el intercambio de esclavos. Sí. Entonces, la idea que el apóstol Pablo tiene aquí es que hemos sido comprados para ser liberados de manera permanente. Sí. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de esa naturaleza caída, a causa precisamente del pecado de Adán, en la cual la condición o el estado en el que usted y yo nacemos. Ya no, ahora por Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo, es que nosotros somos libres, somos redimidos, ¿sí? Hemos sido comprados. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué bendición. ¿Sí? Cristo es justificación, santificación y redención para nosotros. Jesús ha sido hecho por nosotros redención. Por eso dice el Señor, ¿verdad? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Si hay algo que el hombre puede jactarse, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo está haciendo referencias de Jeremías 9, 23 y 24. Sí. Gloríese en el Señor. Si hay algo en lo que usted y yo podemos decir, hay una virtud en esta vida, es que tuve la oportunidad de conocer a mi Creador y pude reconciliarme con Él. Eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Lo mejor. Lo más maravilloso, ¿verdad?, que me ha pasado en este mundo es haber tenido a mi hijo. Lo más maravilloso de este mundo es haberme casado con esta mujer tan maravillosa, con este hombre tan maravilloso. La realidad, mis amados, es que lo mejor que nos puede pasar es reconciliarnos con nuestro Creador. Es lo mejor. Si hay algo de lo que puede usted jactarse, no es de los buenos negocios que ha hecho, no es de lo diligente que ha sido en su vida y todo lo que usted quiera ponerle. No. Si hay algo, mis amados, de lo que usted pueda decir, wow, Señor, mi vida valió la pena,
el vivir esta dispensación, estar en este momento, en este peregrinar, en estos 80, 90, 100 años, el transcurso de esta vida tan falaz, es haberte conocido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejarla el día de hoy. Oramos. Creo que hay mucho por qué darle gracias a Dios, ¿no? Hay mucho por qué darle gracias a Dios. El hecho de que Él haya tomado nuestro lugar, que de hecho estos 3 conceptos nosotros los vamos a ver más adelante en la misma carta, acerca de la justificación, la santificación y la redención, ¿no? La obra de Cristo en la cruz, ¿no? A favor de nosotros, es algo que está impregnada, ¿no? Toda la carta de eso. Y el apóstol Pablo se va a encargar de ubicar a los corintios, y yo espero, ¿no?, que a través de su espíritu y por su palabra también a nosotros nos ubique, ¿no? Nos puede ubicar a eso, ¿no? A poder tener los ojos puestos en la obra de Cristo más que en cualquier otra cosa. Señor, muchísimas gracias por tu obra, gracias por tu palabra, de verdad gracias. Hemos de reconocer que nos falta mucho, Señor. Incluso nos quedamos cortos sin duda, Señor, de todas las implicaciones, Señor, que tienen lo que nosotros acabamos de leer, lo que el apóstol Pablo quería decirles o quiso decir a los corintios. Nos quedamos tan cortos, Señor. Yo ruego por cada uno de mis hermanos que haya esa diligencia y ese compromiso de seguir escudriñando, Señor, lo que tú hablas. Que en ellos haya ese deseo realmente de conocerte y de profundizar en las escrituras para que sus vidas sean impactadas y sean transformadas. Porque de eso se trata, Señor. Porque ¿de qué vale, Padre, que nosotros apartemos este tiempo y nos conectemos y leamos y escuchamos si no tomamos decisiones, si no hay determinación en el corazón? ¿De qué sirve, Padre? Líbranos de caer en esa religiosidad. Líbranos de ser así de religiosos, Señor, y poner nuestra esperanza en esas conductas religiosas, en el cristianismo, Señor, y no en ti, y no en una relación genuina contigo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no estorbemos a la obra de tu Espíritu, y que podamos ser perfeccionados y santificados para el encuentro contigo, estar preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Pon claridad en sus pensamientos y determinación en el corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.